Hola para todos, les habla Girley Natalia Franco y hoy hablaremos un poco sobre los problemas en la educación artística, de cómo está cambiando de paradigma y cómo ha ido evolucionando. Bueno, entonces pues muchos niños y niñas en el sistema educativo están siendo educados de manera que pasan 13 años sentados, 8 horas en incómodos pupitres y donde pues al parecer se cree que escuchan, que toman apuntes y probablemente que aprueban los exámenes. Entonces es un sistema educativo que no es capaz de enseñar lo más importante que alguien pues pueda aprender siendo joven. Y es ahí donde debemos aprender a ser capaces de pensar por uno mismo y transformar esa realidad. De manera que la educación artística va evolucionando y evolucionando rápidamente, cada día algo diferente, teniendo pues como objetivo cambiar que la educación artística sea un proceso de conocimiento totalmente importante en las escuelas. Bueno, por otro lado, otra cosa de suma importancia al hablar de la educación artística es tener en cuenta lo que sucede en el mundo exterior, donde tenemos más conocimiento sobre la realidad de la fantasía a lo que realmente ocurre muchas veces a personas mucho más cercanas a nosotros, lo cual pues ocurre porque vivimos en un mundo de hiperrealidad. Está también el hiperconsumo y el entretenimiento como pedagogía, que es una serie de objetivos y contenidos. Bueno, pues también uno de los problemas en las universidades y en las escuelas es que están matando la pasión por el conocimiento, ya que hay muchos niños y niñas y jóvenes que entran a las instituciones con una pasión enorme por aprender, pero pues lastimosamente contamos con una educación que impide que los niños se muevan en clases. Y pues esa muerte de la pasión por el conocimiento está también relacionada con el sistema educativo, el cual está basado en la educación bulímica, donde adquirimos una gran mayoría de datos, los memorizamos, realizamos el examen y después de ello olvidamos todo. Ya que muchas veces los docentes hacen que están enseñando y los alumnos como si estuvieran aprendiendo, pero realmente el aprendizaje no surge por ningún lado, solo vas pasando de curso en curso sin tener conocimientos de nada o aprendes menos de lo que se debe aprender. Y todo esto es debido a que tenemos una educación que no trata la educación emocional, lo cual es de suma importancia. También una educación que está aislada del exterior, lo que quiere decir que afuera muchos niños tienen miles de dispositivos tecnológicos y acá solo tenemos libros de texto. También una educación muy basada en el dolor, como la frase de la letra con sangre entra, y en cambio el placer y esa pasión, que son la base del conocimiento, están totalmente olvidadas. Bueno, pues analizando esto, vamos a hablar sobre los problemas en la educación artística. Entonces, muchas veces cuando se pregunta con qué se relaciona la educación artística, y la mayoría de las personas responden con las manualidades, pero no es así. O muchas veces también se dice que es solo para niños o que la educación artística es solo expresión. Y no. Claro está que la expresión es una parte de la educación artística y de la vida, pero no es solo eso. En otras ocasiones también se dice que la educación artística es hacer cosas bonitas o elaborar objetos bellos, pero estamos equivocados porque la educación artística es mucho más que esto, y es cierto que sí se aprenden muchas cosas con respecto al arte y a la elaboración de cosas o objetos bonitos, pero no corresponde totalmente con lo que en realidad es la educación artística. Se habla también sobre que la educación artística está muy vinculada en los procesos escolares y no la relacionamos en otros contextos como desarrollarla en la casa, en medio de la naturaleza o en algún otro lado, sino que es algo que está muy centrado en lo escolar. Y debido a esto, el artista genio y de la modernidad o el artista contemporáneo incide en la separación entre artista y educador, porque ya muy pocos se deciden por ser educadores y tienden preferencia
por ser artistas, lo cual también conlleva la separación del arte y educación. Por otro lado, se quiere trabajar el paradigma del arte más la educación, lo cual tiene como objetivo crear una educación artística contemporánea, donde uno de los elementos centrales en el momento actual en la educación artística, pues es que la educación artística forma ciudadanos y ciudadanas críticas en un mundo eminentemente visual. Entonces, pues no hay momento de la historia en donde la educación artística haya tenido una gran importancia y la sigue teniendo en el momento actual. Bueno, entonces ese concepto de arte más educación cambia el paradigma y reflexiona a partir de 3 ideas que son el conocimiento, el proceso y la remezcla creativa. Bueno, empezamos por el conocimiento, en lo cual la educación artística no son solo niños pintando, sino que son personas pensando y por tanto están vinculados a los procesos intelectuales y al conocimiento. Entonces, básicamente, ¿a qué tipos de conocimientos? Al conocimiento crítico visual, el cual está en las imágenes, las cuales nos ayudan a comunicarnos, a interactuar con las mentes de nuestra audiencia y a entender mejor lo que decimos y muchas otras cosas. Por ello, es de suma importancia que los educadores de arte impidamos la contemplación de las imágenes como un mero ejercicio formal. Lo que quiero decir es que pues debemos ir más allá de estas imágenes, saber con claridad qué hay en ellas, qué nos quiere decir y qué nos está contando o a qué nos conlleva. Entonces hay 2 tipos de imágenes que son los macrorrelatos y los microrrelatos. Los macrorrelatos es lo que nos dice una imagen con todas las implicaciones críticas que tienen. Son también las imágenes que se generan desde las estructuras de poder. Y los microrrelatos, pues es el arte contemporáneo como ejercicio de crítica y reflexión. Por tanto, el arte ha pasado de ser HB, habilidad y belleza, a ser CS, crítica y significado. Otro factor supremamente importante, si se quiere cambiar la educación artística, es entendernos como intelectuales transformativos, donde hay que entender muy bien que los profesionales de la educación artística no son solo los decoradores del colegio en Navidad, no, hay que negarse a esto porque son intelectualmente transformativos los 365 días del año. Son también agentes políticos y pueden llevar a cabo en sus clases microrevoluciones e instar a los alumnos a llevar a cabo también microrevoluciones. Puesto a que la educación artística también tiene que interactuar, relacionarse con las grandes teorías de la educación, esencialmente con la pedagogía crítica. Y uno de los grandes pedagogos críticos son Paulo Freire, Bill Hooke y Henry Giroux. Otra cosa muy importante es que nos entendamos como productores culturales, lo cual quiere decir que no son solamente productores culturales aquellos que hacen grandes novelas, no. Bueno, vamos con el segundo punto, que es el proceso. La educación artística no es solo realizar cosas bonitas. Es muy importante que en la educación artística se trabaje con proyectos a largo plazo. Y también es muy importante que en la educación artística visibilicemos el trabajo que hay debajo de la construcción de una imagen. Otro punto muy importante en la educación artística no es darle a los niños una gran cantidad de técnicas para que puedan expresar sus conocimientos, no. Lo primero que se debe hacer es tener una idea, conceptualizarla, procesarla y emerger en algún momento la técnica que tienes que utilizar. Entonces, esa idea que tenemos de que los niños llegan a un lugar lleno de materiales y que realicen lo que ellos deseen no debería ser así. Lo que se tendría que hacer es ponerlos a pensar, a trabajar y en el momento que ellos tengan una idea clara, darles la técnica o ayudarles, colaborarles a buscar la técnica para llevarla a cabo. Entonces, analizar es un proceso, lo que quiere decir
es que en la educación artística no deberían ser solo los niños pintando, sino también adultos analizando lo que ven. Bueno, todo lo dicho anteriormente también tiene que ver con esta frase de Joan Font-Cuerta, donde dice que el acto de creación más genuino y coherente en nuestros días no consiste en producir nuevas imágenes, sino en asignar sentido a las existentes. Y esa asignación de sentido es un proceso. Por tanto, pues la educación artística tiene que ver mucho con analizar imágenes y no solo con producirlas, sino sobre todo con analizarlas. Así que se debe trabajar más en el análisis y no solo en la producción. Bueno, y terminando, ya finalizando, tenemos la remezcla creativa, la cual pues la educación artística no es solo crear obras originales y únicas en el mundo actual, sino trabajar con la remezcla, coger de aquí y de allá e ir creando cosas nuevas a partir de ella. Muchas gracias.